Y estoy esta mañana transmitiendo desde el piso 29 de la Torre Mayor en las oficinas centrales de Deloitte, acá en la Ciudad de México. Y está conmigo esta mañana en esta transmisión José Ignacio Valle, el socio líder de servicios financieros de Deloitte. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muy buenos días. Pues con calor también. Mucho calor. Oye, pues muchos temas que tienen que ver con el sistema financiero y uno de ellos tiene que ver justamente con el SPEI. Ayer el gobernador del Banco de México, en el informe trimestral de inflación, pues daba cuenta de los avances, mencionaba que ya desde el 8 de mayo no se han registrado nuevos ataques. Tengo información de que ya habría nombrado al director de pues justamente esta que ya se convirtió en dirección de ciberseguridad en el Banco Central, pero me gustaría comenzar que tú nos explicaras qué es el SPEI, este sistema de pagos electrónicos interbancarios, qué significa y sobre todo qué implica este sistema, porque a veces ha habido mucha confusión. Lo normal cuando uno revisa notas al respecto, o incluso cubriendo este suceso, pues se dice hackearon el SPEI, pero no es necesariamente correcto, porque fue, digamos, el aplicativo que se conectaba a este sistema, etcétera. Pero mejor cuéntanos tú qué es este SPEI. Claro que sí, Rodrigo. Como bien lo indicas, es un sistema de pagos, y es un sistema de pagos electrónicos, valga la redundancia, para efecto de hacer toda la transferencia o intercambio de pagos por bienes y servicios entre compradores y vendedores. Y este sistema fue desarrollado e implementado por Banco de México y los bancos lo utilizan. Cada banco tiene su plataforma y su sistema digital, en el cual pues tú ingresas y a través, si eres usuario o cuentaviente de ese banco, pues pagas por el servicio, te inscribes y utilizas la plataforma del banco y a su vez te direcciona hacia el SPEI. Como bien mencionas, los ataques, los hackeos que se han presentado, la vulnerabilidad en los sistemas, ha sido a través de los sistemas del banco, pero no necesariamente por el SPEI. El SPEI es una plataforma electrónica que se utiliza para hacer transferencia de pagos por el uso de bienes y servicios que hacen compradores y vendedores. Por supuesto. Ahora, ¿cómo entender, digamos, el sistema en términos del protocolo de cara a los usuarios? Es decir, ¿se trata de un código, se trata de una infraestructura? ¿Cómo dimensionarlo? Pues yo lo vería de diferentes formas y lo explicaría que es una plataforma en donde ves una conectividad entre los diferentes sistemas de diferentes bancos, porque cada banco, como explicaba, tenía su sistema, y es el uso que se le da para hacer las transferencias de pago. El dinero digital prácticamente es lo que se transfiere por el uso de los bienes y servicios o el pago de servicios que el usuario quiere hacer a través de su banco. Por supuesto. Ahora, ¿cómo se obtiene? Esto lo obtienes a través de tu banco. Ajá. Es una aplicación que solicitas al banco, te habilita dentro de la banca móvil, que puede ser a través del internet o a través de un teléfono inteligente, das de alta el app y lo que haces es que ellos te dan un código. Entonces tienes un NetKey, un código de seguridad para poder acceder a esa plataforma y poder hacer las transferencias. Claro que ahora, a propósito de todo este asunto, el Banco de México desarrolló un micrositio, digamos, del SPEI, en donde se puede rastrear exactamente en qué etapa está en una transferencia, ¿no? Porque justamente la lentitud, yo platiqué con el gobernador del Banco de México ya hace un par de semanas, me decía, pues el 50% de las operaciones se realiza en 10 segundos, luego hay un 49% que se realiza en máximo 2 horas y un 1% que hace 2 semanas estaba teniendo problemas, pero justamente con el afán de dar mucha certeza y transparencia, pues ya podías tú ir rastreando en qué proceso iba el pago, ¿no? Es decir, si en la originación, si ya en la parte del SPEI en la transferencia, si el receptor lo había recibido y si ya había colocado, digamos, los fondos dentro de la cuenta. Sí, este rastreo incluso lo da tanto el banco, porque puede ir monitoreando en qué etapa está la transferencia, e incluso el usuario. Si has tenido oportunidad últimamente de hacer alguna transferencia por alguna aplicación móvil, podrás ver y tú puedes observar en qué etapa está. En el momento en que se realiza, te indica en qué etapa está, y una vez que es transferido, usualmente los bancos lo que hacen es que mandan un correo al usuario indicando que ya está hecha la transferencia, e incluso a la persona que tiene el beneficio. Por supuesto. Ahora, preguntarte, José Ignacio, ¿qué tanto los bancos están operando ya con regularidad? Hoy
pues es obviamente quincena y por eso decía va a haber mucho movimiento en las calles de las ciudades, pero también reparto de utilidades. Y ayer le preguntaron al gobernador del Banco de México si iba a haber retrasos o no. Tal parece que no será el caso. Pero ¿cómo ves esta parte? Hace unos años mi respuesta sería que sí, por el volumen transaccional pudiera haber algunos retrasos e incluso caídas de sistema. Yo creo que hoy en día, dada la transformación digital que están teniendo los bancos y la conectividad que ya tienen entre ellos a través de este tipo de plataformas, ya el volumen no creo que sea una vertiente como para que el sistema se caiga, ¿no? Entonces yo creo que lo soporta. La verdad es que el sistema financiero mexicano se ha ido robusteciendo en el tiempo e incluso la misma comisión ha estado autorizando diferentes plataformas para el uso de negociación, por ejemplo, en fondos de inversión, a través de la reforma financiera. Y yo creo que ya este tipo de plataformas de Banco de México pues soportan más el volumen transaccional, por ejemplo, como un día como hoy, que es quincenal, pago de reparto de utilidades, etcétera, o pago de servicios por fin de mes, que yo creo que lo soporta bien, ¿eh? Sí, estamos hablando de más o menos 6 millones de operaciones, 8 millones de operaciones llega a darse en días de alto volumen, lo veremos. Ahora, ¿cómo ves, digamos, el tema de la ciberseguridad en función de la coordinación que se dio y que observamos, sobre todo las áreas de oportunidad? Porque lo que hemos visto es que la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, los propios bancos, la Asociación de Bancos de México, pues ya están desarrollando protocolos, por ejemplo, los bancos, para comunicarse entre ellos de manera privada y alertarse, ¿no? Porque antes estaba roto, digamos, este vínculo y a lo mejor si a un banco lo vulneraban, pues no le avisaba al de al lado, hay un modus operandi y no se alcanzaba a comunicar y se repetían los mismos errores, ¿no? Es una prioridad, coincido contigo, o sea, es algo que la autoridad, Banco de México y los bancos en general, el gremio de los bancos, está preocupado. Efectivamente han creado diferentes canales de comunicación, como establecer share points entre ellos, para poder compartirse precisamente cuando hay una vulnerabilidad en el sistema. Y sí, o sea, es algo preocupante, no nada más en el sistema financiero mexicano, sino yo creo que a nivel global, el tema de que los sistemas pueden ser vulnerables y puedan ser hackeados por todo el robo de información y datos que esto puede provocar. Y esto provoca también que pueda haber caos dentro del mismo sistema, ¿no? Entonces sí, la realidad es que están estableciendo diferentes mecanismos y controles y canales de comunicación entre ellos, entre la misma asociación de banqueros, junto con las autoridades, en este caso pues con Banco de México y la Comisión. Yo creo, tendría que haber un protocolo, no tengo claro si ya lo desarrollaron, para generar los incentivos reputacionales, ¿no? Es decir, si a un banco lo vulneraron, pues tendría que informarlo, a veces uno se entera cuando es afectado, pero no hay, digamos, una difusión de información. Hace un par de días, justamente en Canadá, se robaron la información de 90,000 clientes, ¿no? Pues lo tuvieron que comunicar. Luego se supo que los hackers enviaron cartas, ¿no?, para informar que eso estaba ocurriendo. Exacto. Y que iban a liberar la información, pero claramente se trata de un reto sobre todo global, ¿no? Es decir, no es particular de la banca mexicana, este asunto del SPEI que sí ha sido muy relevante, pero en 2013, por ejemplo, un banco en Bangladesh le robaron 80 millones de dólares en el sistema SWIFT, que es una suerte de SPEI pero para pagos internacionales. Entonces, pues sí es importante, digamos, que haya criterios, y no solo en la banca, sino en todo el sistema financiero. Completamente, es un reto, como bien lo mencionas, a nivel global, no nada más para efectos del sistema financiero en México. El reto está en que, pues hoy con toda la transformación, el uso digital que se viene, que realmente ya el comercio y las negociaciones a través de este tipo de plataformas, sí se tienen que tener protocolos de seguridad, protocolos de comunicación y canales de comunicación entre los diversos intermediarios financieros para evitar que el hackeo pues dañe más o tenga alguna repercusión o algún impacto mayor en el sistema. Coincido plenamente en que los retos son prioritarios y yo creo que es una prioridad no nada más para las autoridades mexicanas, sino, como bien lo mencionas, en autoridades internacionales. Por supuesto. Pues José Ignacio, un gusto y pues gracias por
por la entrevista esta mañana y sobre todo pues también decir que la gente puede estar tranquila, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado en temas de ciberseguridad, sobre todo a nivel personal, ¿no? Este asunto de pues, no compartir claves, no perder el token o aunque sea token virtual, etcétera. Sí hay que tener cuidado, ¿no? Totalmente, siempre da cierto como miedo el utilizar este tipo de plataformas por el temor de que te roben los datos, te vayan a hackear algún uso de la tarjeta de crédito, por ejemplo, si das tus datos en internet para la compra de algo. Pero sí, la verdad es que yo creo que se han establecido diferentes mecanismos, los cuales ya tienen la seguridad suficiente para resguardar la información. Y esto es prueba de que cada una de las aplicaciones de los bancos ya tiene diferentes modos de seguridad, códigos, netkeys o incluso hasta doble código. Y esto permite que la seguridad sea mayor y que además es una facilidad utilizarlo, agiliza la movilidad y no hay que estarse desplazando, simplemente el uso de las sucursales tiende a desaparecer y la banca digital es lo que está tomando mayor fuerza, ¿no? Por supuesto. Y ahí está la Conducef, ¿no? Cuando hay algún tema de pues mal servicio, fraude, etcétera, esta comisión es la que se encarga de defender a los usuarios de los servicios financieros, ¿no? Totalmente. O sea, hay que consultarla y sobre todo pues recurrir a ella en ciertos casos, pero sobre todo tener mucho cuidado. Cosas muy básicas como activar las alertas, ¿no? De operaciones para que si alguien empieza a hacerte fraude, por lo menos te enteras y alcanza a cancelar y que no sigan haciendo. Porque los patrones que hemos visto es, primero prueban la tarjeta y hacen una compra de 100 pesos, por ejemplo, a través de internet. Si ven que funciona, pues van haciendo más compras hasta que se hacen golpes importantes, ¿no? Sí, además, digamos, con estos temas de seguridad, efectivamente las alertas que hoy en las aplicaciones se tienen, pues sí, efectivamente te avisan si están haciendo uso de la tarjeta o no, si están haciendo alguna transferencia, y esto te permite comunicarte de inmediato con el banco en donde el usuario tiene cuenta, para avisar de inmediato y poder hacer las cancelaciones pertinentes o interrumpir el proceso, ¿no? Pues gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti y pues muy buen día. Buen día. Ahí escuchamos a José Ignacio Valle, socio líder de servicios financieros de Deloitte. Vamos a